Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Soy el pastor Francisco Teodoro en una nueva emisión del programa Intercediendo por la Familia. Este año 2020 es el año que no será olvidado en la historia. Es el año donde súbitamente enfrentamos situaciones que nunca nos imaginamos. El mundo entero iba en una dirección. De repente, de una forma súbita, se enfrentó con una pandemia, un virus tan insignificante en tamaño, pero tan poderoso en destrucción. Trajo tanto daño, tanto dolor, tanta muerte, y no solamente mostró ese lado terrible, sino también la división entre las personas, la corrupción en cómo presentaron las cosas, y además de eso hemos sido testigos de la violencia, la destrucción. Pareciera ser que las cosas se salieron de control. Hemos visto los líderes políticos, los líderes del gobierno tambalear como un péndulo del reloj en sus decisiones. Pero algo importante a lo que quiero referirme hoy es a la familia. ¿Cuál es o cuál debe ser nuestro rol, nuestra función como familia cristiana delante de Dios? Hemos sido sujetados, sometidos para vivir en cautividad hoy por mucho tiempo, cuarentena. Estamos en casa, no podemos ni siquiera tener la libertad de congregarnos. Estamos viviendo tiempos bastante inéditos. Ahora bien, dentro de toda esta situación, lo que nos sostiene es nuestra fe, nuestra confianza, pero hay algo importante que hoy tenemos que darnos cuenta. Los futuros años que vienen, 5, 7, 10 años, no son años de gran bonanza. Serán años de lucha, de recuperación, de mucho dolor, mucha destrucción. Lo que se ve en el horizonte no son tiempos de normalidad como antes veníamos teniendo. Y por esa razón, estas condiciones del mundo van a necesitar imperiosamente de líderes verdaderamente llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios. Una de las cosas que ha quedado reveladas en medio de la crisis es que los líderes no tenían un conocimiento, una sabiduría de lo alto. El concepto de la justicia social, de la salud, de la protección, fueron términos relativos. Fueron cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero déjeme decirle una cosa, yo creo firmemente como ministro del Evangelio de Jesucristo que Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado advirtiendo. Dios quiere probar la fe de la iglesia, así como sucedió con los discípulos en la barca, cuando enfrentaron la tormenta. Ellos fueron desafiados en su fe. Ahora es el momento. Si nosotros regresamos a la relativa normalidad, lo que vamos a demostrar es que no aprendimos la lección. Quiero leer brevemente lo que el libro del profeta Amós dice en el capítulo 2. Amós era un pastor de ovejas, no era un profeta genuino, reconocido, pero Dios lo usó a él ante la escasez de los profetas. Pero él, lleno del Espíritu, empieza a profetizarle a la nación de Israel. En el capítulo 2, y por cuestiones de tiempo no voy a ir en todo el pasaje, pero en el capítulo 2, versículo 10, dice de la manera siguiente, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente.
Hablando Dios dice, fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. Y si usted lee el pasaje completo, se dará cuenta la tristeza de Dios. Dios rescata al pueblo de Israel ante el clamor por causa de la opresión de los egipcios. Cuando leemos el pasaje en el libro del Éxodo y vemos el dolor que ellos sufrían, leerlo es una cosa, pero cuando ellos vivieron esto es otra. Cada hombre israelita que tenía la promesa de Abraham de ser una bendición, se levantaba de mañana a trabajar para los egipcios, era azotado, herido, humillado, regresaba a su casa y ahí en el hogar su esposa, sus hijos veían el dolor de este hombre llorando, sufriendo y le preguntaban, papá, ¿y qué está pasando? Y este hombre viviendo ante una realidad de opresión, sabiendo que Dios era el Dios todopoderoso que les había dado una promesa, ahora por causa de su necedad, por causa de su desobediencia, estaban cayendo en esta situación, viviendo en lágrimas, en dolor, en sufrimiento. Y esto trajo como consecuencia que ese sufrimiento clamaron al cielo. Dios responde su oración, envía a Moisés y con poder glorioso y sobrenatural, el pueblo de Israel sale en victoria de esa opresión. Ven el mar abrirse y atraviesan 40 años en el desierto porque les costó todavía salir de esa mentalidad de esclavitud. Y entraron a una mentalidad del desierto de pobreza y de necedad, de egoísmo. Y esto les costó 40 años dar vuelta en el desierto. Parece que es una historia del pasado, pero es aplicable en el día de hoy. Muchos dentro de la misma iglesia están dando vueltas en el desierto con una mentalidad de miseria, de pobreza, de rechazo, de culpa y de queja. Es muy común ver ahora a la iglesia cristiana quejándose de todas las circunstancias, quejándose del desierto, en vez de confiar y adorar al Señor en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Pero todo esto le trae un dolor a Dios, porque en su corazón el amor, la esencia de Dios, el atributo más importante del atributo moral de Dios es el amor. Y el atributo divino más importante es su santidad. Dios tiene atributos divinos y atributos morales, pero dentro de los atributos morales es el amor. Y Él ama de una manera simple, pura, íntegra, honesta. Su amor es lleno de compasión, no porque lo merecemos nosotros, sino porque Él es amor. Él nos amó a nosotros. Y dentro de ese amor, dice la Escritura que cuando Él los sacó, le está recordando a este pueblo, yo los he sacado de... Este pueblo iba a entrar a una nueva cautividad, a 70 años de cautividad. 70 años en cautividad bajo el imperio babilónico. Nabucodonosor iba a ser su nuevo amo. Y Él está diciendo, quiero que recuerden ustedes, yo saqué a su pueblo de Egipto, de la opresión. Lo llevé en el desierto, aún con mi presencia, tratando con su rebelión. Pero ahora ustedes
no recuerdan esto. Y Él les dice, yo elegí a tus hijos para profetas y para ser nazareos. ¿Pueden negar esto? ¿Pero qué hicieron? Le dice el versículo 12. Lo hicieron pecar. ¿Qué era un nazareo? Era un consagrado a Dios. Un hombre dedicado para la obra de Dios, para el liderato de Dios, del pueblo. Forzaron a beber vino y a los profetas les ordenaron callarse. El pueblo se rebeló contra la voluntad de Dios y ahora estaban pagando las consecuencias. Nuestros hijos han sido llamados para ser líderes, líderes con el conocimiento y la sabiduría de Dios, para guiar a otros en un sendero de bendición, en un sendero de fe, de amor, de paz, de unidad, tratando de ser lo más diferente posible del mundo. Líderes que marquen una diferencia, líderes que no sean corruptos ni que se dejen corromper, líderes con una mentalidad de integridad, de honrar el nombre que es sobre todo nombre. Estamos a punto de enfrentar la disciplina de Dios. Vienen tiempos mayores difíciles. Vienen tiempos duros donde la economía va a ser socavada. Vienen tiempos donde vamos a tener verdadera angustia, donde la economía, el trabajo, la violencia va a tomar lugar. La anarquía, la violencia va a tomar lugar. La gente va a querer tomar por la fuerza porque van a querer traer alimento a su casa. Las iglesias son llamadas a hacer la diferencia. Pero cuando hablamos de la iglesia, debemos de ser muy claros y firmes de que la iglesia son nuestros niños, nuestros jóvenes que van a enfrentar esa realidad. Ya nosotros, los viejos, solamente vamos a tratar de impactarlos a ellos. No nos queda mucho tiempo. Pero los jóvenes están siendo absorbidos como por una ola del mundo, bajo filosofías huecas, bajo cosas terribles que están recibiendo en las aulas de sus escuelas y sus universidades. Pero hemos rechazado, hemos abdicado al llamado de ser pastores en nuestra casa, de instruir a nuestros muchachos, de instruir a nuestras niñas. ¿Por qué? Porque el mundo les está esperando con cosas terribles. El mundo está llena de mujeres filisteas que van a traer dolor, terrible dolor a nuestros hijos. Y nuestras pequeñas muchachas van a enamorarse de egipcios que van a traer terrible daño a la herencia. Las cosas se van a poner más difíciles. Tenemos la responsabilidad de Dios de instruir a nuestros muchachos para que sean líderes que marquen una diferencia. No líderes corruptos, no líderes egoístas, arrogantes, no líderes que estén codiciosos por el dinero, sino por la justicia, por el amor, por la libertad, por la bendición, por el honor a Dios. De esto es lo que se trata. La iglesia en el día de hoy precisa de líderes que sean llenos del poder de Dios. Líderes que estén totalmente afirmados y llenos de la convicción que lo que honra el nombre de Dios es cuando obedecemos su palabra, cuando caminamos en la dirección y en la voluntad de su palabra. De esto es lo que estamos hablando. De que la iglesia necesita este tipo de líderes. No jóvenes pastores que se ponen en la plataforma de una forma bastante similar al mundo. No necesitamos eso. Necesitamos jóvenes que se paren con convicciones, con firmeza, con
realidades espirituales, llenos del temor de Dios. Y esto nace en el hogar. Es tiempo de que cambiemos nuestra rutina religiosa y que nos volvamos a nuestro hogar y enseñemos e instruyamos a nuestros hijos acerca de lo que es el bien y el mal, de la justicia y la injusticia, de lo que es la compasión, la misericordia y lo que es el egoísmo y todos los daños que está produciendo la corrupción y la perversión. Necesitamos regresar a nuestras casas, pero con una convicción plena de que sean santas, casas de oración, casas de adoración, casas de integridad y de respeto y de honor a Dios. Tenemos que volver nuevamente a las sendas antiguas. El mundo está convulsionando cada día más. Es similar a aquel que está agonizando. Sus señales son cada vez más débiles. Es cierto que hemos progresado en la tecnología. Es cierto que miramos satélites llegar a la luna, pero no hemos todavía cambiado el corazón del hombre. El hombre cada día se va pervirtiendo cada vez más en su corazón y en su mente. Y sus acciones son cada vez más egoístas. Estamos viviendo un tiempo difícil en la historia que solo puede ser cambiado si cada familia empezamos a tomar la responsabilidad de vivir la vida cristiana, no con una asistencia dominical, no simplemente dejando que nuestros niños sean instruidos por otras personas. Tenemos la responsabilidad de hacerlo nosotros. Podemos tomar la ruta fácil, el camino ancho y seguir haciendo lo que el mundo hace, o tomamos el camino angosto, el camino mucho más difícil, pero es el único bendecido, el sendero donde Cristo camina con nosotros y nos va a ayudar y nos va a sacar a un lugar de seguridad y de bendición. De esto se trata. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es nuestro deseo que el propósito de Dios se cumpla en cada una de sus vidas. Espero verte en el próximo video. Hasta entonces.